Buenos días. Hoy vamos a ver una partida muy importante en la historia del ajedrez, ya que es una de las primeras pruebas de los conceptos de Steinitz. En especial en este caso vamos a hablar de la pareja de alfiles. Bueno, la partida es contra Rosenthal, un jugador relativamente fuerte de la época. Incluso tiene una victoria sobre el mismo Steinitz. La partida empezó con E4, E5, caballo C3, una jugada muy normal, la vienesa. Caballo C6, una continuación bastante clásica también. Caballo F3. Steinitz perfectamente pudo llegar a la defensa de los cuatro caballos, pero jugó G6. No vamos a valorar demasiado la apertura, es una línea muy interesante, lleva el alfil a la gran diagonal. El blanco gana espacio en el centro, aprovechándose del lento desarrollo de las negras. Y después de E por D4, caballo por D4, alfil G7, el caballo de D4 está amenazado. El desarrollo clásico normal, alfil E3. La posición blanca es muy buena, pero no tiene nada de malo la posición negra. En ese momento, dama D2 con idea de enroque largo es posible. Alfil C4 es una excelente jugada de las blancas. El negro continúa con su juego de 6. El blanco hace una excelente jugada que es el enroque. Y acá el negro continúa con su enroque. Y aquí es donde las blancas hacen una jugada que en continuación con su siguiente jugada aparentemente es como un error. F4. La jugada es muy ambiciosa y en sí no es tan mala. Pero las negras tienen una jugada muy interesante. Una jugada muy buena. Aclarando, este tipo de jugadas normalmente no son muy buenas. Porque colocar el caballo en una casilla poco activa no es tan buena idea. Hay un juego infantil que se llama Pequeño Fritz, donde tiene una frase muy buena que es caballo en el canto, penas y llanto. Básicamente quiere decir que cuando uno coloca un caballo en una orilla, pues no es una buena pieza. Caballo A5 es una jugada muy buena. La posición blanca es muy buena todavía. Jugadas como alfil E2 hubieran sido excelentes, ya que si el negro sigue con su plan de D5, es posible ahora hacer F5 con un ataque muy interesante, amenazando F6, ganando pieza. Si las negras siguen con su idea de C5, el caballo puede saltar. Y si hacen D4, pues se puede hacer F6, amenazando pieza. Y de momento no es buena idea comer, porque después del cambio de damas y de la captura en E7, la torre no tiene dónde ir. Y después de torre 8, caballo C7, las blancas estarían muy bien. Claro, esto solo es una idea de lo que podría pasar. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el negro después de caballo A5? El blanco colocó su alfil en D3. ¿Cuál es el efecto de D3? Que ahora D5 es una excelente jugada que iguala totalmente la partida. El problema está en que en este tipo de posiciones uno podría querer hacer F5 o E5. El problema es que F5 pierde toda su fuerza ya que D por E4 está capturando el alfil. F6 ya no tiene nada de especial porque se captura el peón y a torre por F6 nos capturan el alfil de D3 y el material. Las negras tienen un peón y después de C5, si el caballo se mueve, dama por D3, cambiando damas, le da a las negras buenas posibilidades en la partida. Por lo que y F5 tiene ese efecto y E5, que es la jugada más normal para intentar con estos peones atacar hacia el rey, tiene un problema serio. C5 y el movimiento del caballo, D4 gana pieza y por ende debe ganar la partida. Entonces la idea de caballo A5, alfil de 3, D5, las blancas se ven en la penosa necesidad de capturar en D5, lo cual no es malo, la posición no es nada mala.
Y después de caballo por D5, caballo por D5, dama por D5, básicamente la posición simplemente es igualada. El blanco, defendiendo su caballo en D4, hace C3, torre D8, presionando un poco en esta columna, pero las blancas tranquilamente se quitan, dama C2, y ahora, después de caballo C4, amenazando el alfil de E3, la posición blanca es muy buena si hubiera simplemente quitado su alfil. Por ejemplo, después de alfil F2, las blancas no deberían de tener ningún problema. Pero las blancas hicieron una jugada que aparentemente inocente es el inicio del fin. Básicamente hacen alfil por C4 y después de la predecible dama por C4 tenemos la posición que vamos a ver. ¿Qué características tiene esta posición? Básicamente la posición es totalmente abierta, ya que no hay peones en la columna E ni en la columna D. Al no tener peones en esa columna, los alfiles se van a ver potenciados. Y el negro jugará con la pareja de alfiles. Aclarando, en esta partida esos conceptos de pareja de alfiles son muy vagos. Esta partida entre Rosenthal y Steinitz se jugó en 1873. O sea que básicamente esta partida nos va a enseñar cómo jugar con la pareja de alfiles. Steinitz incluso escribió las reglas. Eso es importante, ya que el poder escribir las jugadas ayuda muchísimo a poder entender los planes de la partida. Básicamente, lo que las negras, en este caso, que son las que tienen la pareja de alfiles, tienen que hacer es buscar adecuados avances de peones para privar al caballo de casillas buenas. Si logramos quitar el caballo, este va a perder cierta actividad y poco a poco va a quedar pasivo. Limitar la acción del caballo, intentando que quede en una posición desfavorable en la retaguardia, y explotar la explotación del poder restrictivo del caballo mediante una ruptura en el momento adecuado. Básicamente vamos a intentar que el caballo esté poco activo y vamos a, cuando ya esté poco activo, pues romper para aprovechar la poca actividad del caballo. Bueno, llegamos a la posición, ya tenemos un plan. La dama se mueve a F2 para evitar la captura del caballo. Y siguiendo el plan de las que hemos dicho hasta ahorita, ¿qué es lo primero que tienen que hacer las negras? Básicamente, con peones, quitarle las casillas al caballo. Si sabemos que las casillas del centro son muy buenas en general, ¿cómo le quitamos la casilla de 4 al caballo? Pues con la única pieza que puede correr al caballo. En este caso C5. Ya le hemos quitado una importante casilla al caballo. El caballo se tiene que mover. Y claro, no podemos perder este peón. Tenemos que defenderlo. B6. El caballo se mueve a E5. La dama hay que quitarla. Y aquí, por ejemplo, después de dama F3, está amenazando la torre de A8. Entonces el negro simplemente la defiende atacando la torre de F1. La torre se mueve. En este momento el blanco podría intentar ganar. El negro podría comerse un peón en E5, pero perdería toda la idea. El objetivo de las negras no es eliminar el caballo, sino llevarlo a una posición pasiva. El caballo en E5 está muy bien ubicado, entonces hay que correrlo. Hay que quitarlo del centro. F6 quita el caballo. El caballo se tiene que mover, no tiene muchas casillas. Y después de G4, este caballo podría, con un eventual quizá F5, saltar a H6. Entonces hay que correrlo en G4. ¿Y cómo se corre? Con un peón. Obviamente el peón H, si hacemos F5, simplemente le regalamos la casilla E5 al caballo. Y ya sabemos que eliminar ese caballo con el alfil no daría muchas opciones. Primero perdemos la pareja de alfiles y segundo quedaríamos con alfiles de distinto color, lo cual no ayudaría a las negras a ganar. Entonces después de H5
el caballo se tiene que ir a F2 y ya F2 es una casilla muy pasiva para el caballo. Tiene pocas posibilidades de regresar a la lucha y en realidad se queda ahí, lamentablemente para las blancas, toda la partida. Bueno, hay que recordar los temas tácticos. El alfil está amenazando una descubierta, quizá comiendo el C5, por lo que las negras quitan su dama, preparando el regreso triunfal del alfil en la gran diagonal. Recordemos uno de los principales temas de la pareja de alfiles es que el blanco, en este caso, al tener un alfil de casillas negras, no tiene su contraparte de casillas blancas. Entonces las casillas blancas son un problema para las blancas en este caso, porque el alfil va a poder atacarlas con relativa facilidad. El blanco intenta destruir la estructura de peones con F5, pero el negro, manteniendo la posición, hace G5. Y ahora el peón de F5 está bloqueado y eventualmente será atacado. Torre a D1. Viendo la posición, las piezas blancas en realidad no están nada mal ubicadas. La única pieza blanca mal ubicada es el caballo, que tiene pocas posibilidades. Lo que tienen que hacer las negras entonces es poco a poco intentar disminuir la actividad de las restantes piezas, gracias a que tenemos, por decirlo de alguna forma, un alfil de ventaja, porque no tiene una pieza que luche contra él, el alfil de casillas blancas. Dama G3. Y ahora un concepto táctico estratégico muy importante. La columna D en este caso está abierta totalmente y está ubicada por las torres. Las torres controlan la columna, cada torre. El problema es bien simple. Quien capture pierde el control de la columna. Por ejemplo, si las negras capturaran en D1, la torre captura en D1 y quien se queda con la columna es el blanco. Y si el blanco capturara, las torres capturarían, la negra captura, y quien se queda con la columna es las negras. Por lo que las negras no les interesa capturar, ni a las blancas tampoco. Entonces, ¿cómo se lucha en la columna? Básicamente, la idea de las negras es, sin capturar, ubicarse en la columna y proceder a doblar torres en ella. El blanco, para evitar eso, pues decide capturar primero. El problema está en que después de torre por D5, dama por D5 y torre D1, tiene una torre muy activa, la logró mantener activa. El problema está en que pierde el peón de F5. Las blancas tenían la esperanza de que al sacrificar ese peón podrían activar sus piezas. La torre está muy activa y la dama también está muy activa. Pero Steinitz encuentra una forma de evitar la actividad de las blancas. Básicamente, al colocar el alfil en D5, corta la acción de la torre y gana un par de tiempos necesarios para activar sus piezas. El blanco hace B3 con la idea de hacer C4 y quitar este alfil para poder activar la torre en la columna D. Pero las negras logran llegar a tiempo. Torre E8, amenazando el alfil, es una jugada muy importante, ya que activa la torre. El blanco sigue con su plan de C4, el alfil tranquilamente se quita. No hay tiempo para que la torre se activa, porque después de torre por E3, torre por F7 aparentemente es muy peligroso, pero torre E1 sería mate. Entonces, después de alfil F7, la torre atacando al alfil impide que la actividad de las blancas. El blanco se tiene que quitar alfil C1 y la última jugada negra que obliga a la pasividad blanca. Torre E2, se está amenazando el caballo y la torre se ve obligada a quitarse de su buena columna, y a torre F1, la jugada ya que podríamos decir casi decide la partida es dama C2, porque se está amenazando torre por F2 y a torre por F2 el alfil de C1 caería. Entonces las blancas
tristemente tienen que regresar con la dama, su última pieza activa, y ahora todas y cada una de las piezas negras están activas y las piezas blancas están totalmente pasivas. Pues aprovechando la actividad, las negras terminan la recolecta de material. Dama por A2, ahora las negras tienen 2 peones de ventaja y tienen una gran actividad. Dama B8 es las últimas pataleadas de las blancas a ver qué sucede. Da un jaque. La dama regresa a G3. Ya aquí ya casi se podrían rendir. El alfil se va a una diagonal más activa y que defienda al rey. H4. Veremos más adelante que esto es muy malo porque deja la dama en el aire. Pero después de G4, ¿qué pueden hacer las blancas? Caballo D3 es un error garrafal, decisivo, ya que después de dama por B3, el caballo está clavado porque la dama está indefensa. Dama C7, una jugada antes de rendirse. Y después de dama por D3, las blancas tienen 3 peones de menos, pieza de menos y posición pasiva, por lo que rindieron ya en esta posición. Una partida muy interesante, muy importante, que nos muestra los conceptos principales de la lucha de la pareja de alfiles, en este caso contra el alfil y el caballo. O los caballos, si hubieran dos. Bueno, gracias por su atención.